Buenas tardes a todos. La Fundación Magíster, aportando a la esperanza de construir un mundo mejor a través de la promoción de la lectura y el arte en general, se complace en darle la bienvenida a la 14ª Feria del Libro Concordia Lee. Nos sentimos honrados con la presencia de María Celeste Vergés Castelló, quien se ha unido generosamente a este proyecto concebido como un aporte a la cultura local y regional. María Celeste Vergés Castelló es docente especializada en políticas públicas de gestión cultural y educativa BID UNESCO, promotora y coordinadora de la Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el libro en sus 15 ediciones 2006-2022, que recibió en el año 2017 el Premio Día Nacional del Libro, que otorga la Academia Nacional de Letras por primera vez a un evento de esa categoría. Participó invitada por UNESCO del certamen Capital Mundial del Libro, conferencias en las ferias internacionales de Chile, Cuba, Buenos Aires y México. Se desempeñó cargos de asesora en educación y directora general de cultura en la Intendencia de San José, así como cargos dentro de la ANEP como maestra especializada de educación inicial, directora, supervisora departamental, profesora en ciencias de la educación y psicología, Instituto Formación Docente. De parte de Fundación Magíster y de la Feria del Libro de Concordia, muchas gracias por elegirnos, María Celeste Vergés Castelló. No, para mí es un placer estar aquí, es la primera vez que vengo, que concurro y bueno, la Fundación Magíster ha estado también en nuestro evento, en esa Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro que venimos realizando ya durante 15 años. Bueno, el tema que nos convoca es un tema muy actual, es muy importante a todos los que de alguna forma gestionamos y realizamos eventos y nos preocupa y utilizamos en nuestras aulas al objeto libro, porque estamos viviendo una actualidad y un tiempo muy diferente. Según un sociólogo y filósofo polaco que es Bauman, estamos dentro no de una posmodernidad, sino de una modernidad líquida, donde todo es flexible, donde todo se puede hacer, donde existe el consumismo, donde está la globalización, donde el usar y tirar se ha desplazado a las relaciones sociales y bueno, creemos que a eso además se ha sumado una dimensión en estos últimos años, los 2 últimos años, en el tema de la salud que nos ha provocado reacciones muy adversas. Hemos estado lejos de las bibliotecas, no hemos tenido acceso a festivales ni a ferias, hemos vivido encerrados en nuestras casas utilizando el Zoom y hemos perdido el contacto con las otras personas. Creo que esto ha incidido mucho en todo lo que hace al libro, que sigue siendo para mí, y ojalá sea eso va a depender también de la sociedad, el motor de toda una constelación donde ubicamos a las editoriales, ubicamos a las librerías, ubicamos a las bibliotecas, a los escritores, a los ilustradores y también, por supuesto, todo lo que se refiere al tema y al proceso, sobre todo, de cómo enseñar a leer, qué significa leer y escribir. Toda esta modificación es un desafío. Estamos saliendo de una crisis de la cual, bueno, hemos sobrevivido, porque la humanidad tiene esa condición de resiliencia y de poder sobrevivir a todo aquello que lo agobia en algún momento y le parece que nunca lo va a poder superar. Las crisis, de alguna manera, suponen transformaciones, suponen instancias de búsqueda de nuevas formas y hay como un renacer en cada una de estas crisis que pasadas, bueno, es cuando realmente decimos, no fue tan malo esto. Hubo mucho duelo, mucha incertidumbre, no saber qué iba a suceder, pero también muchos aprendizajes.
Entonces, el objetivo un poco que era conversar con ustedes es ver qué ha pasado con esa gran constelación del libro en estos años y que, bueno, yo creo que ya venía de años anteriores algún tipo de transformaciones. No es solamente por la epidemia, no es solamente por el aislamiento, sino, por ejemplo, el auge de la tecnología ya se venía sintiendo décadas antes de estos años, en décadas anteriores, y por supuesto que sí, la tecnología con la crisis ayudó. Fue muy buena esa transformación de la tecnología para poder sobrevivir. Una tecnología que se transformó mucho más rápido que si la crisis no se hubiera instalado. Pero también eso nos enfrenta, estamos como sociedad preparados para asumir todos esos avances de la tecnología. ¿Qué puede estar pasando? ¿Pasaremos de lo humano a lo algorítmico? ¿Qué fue lo que sucedió en primer lugar? Y bueno, en el ámbito de las editoriales, muchas editoriales cerraron porque los libros, la venta de libros decayó enormemente. Muchos estudios hechos en el mundo, básicamente en lo que me he basado en Latinoamérica, las bibliotecas cerraron, los espacios culturales cerraron, disminuyeron también los puestos de trabajo, las grandes editoriales con un potencial económico importante utilizaron plataformas para la venta, sus páginas web para la venta de sus libros. Otras editoriales y librerías que no pudieron hacerlo o cerraron o tuvieron que empezar a utilizar lo que era tecnológico a través de tímidas páginas web para estimular la venta. Por supuesto que la evaluación también llevó a que hubo una gran venta de ebooks, de los libros que se leen en pantallas, pero bueno, siguieron comprándose los libros como las novelas ilustradas, como los cómics, esos libros que son como objetos de valor en sí mismos y que, bueno, son casi como coleccionables. Esos perduraron. En cuanto a los escritores, y bueno, en Uruguay lo que sucedió con este auge de la tecnología y de las páginas web y de la venta por internet, tuvieron ganancias, pero muy magras, muy pocas ganancias. Pero también esos momentos de estar metido en sí mismo, de tener poco contacto con los demás, de no tener que concurrir a festivales o a ferias, también llevó a que la inspiración tuviera más lugar. Y hay muchos libros que ahora se están editando que se crearon durante ese periodo de encierro y de soledad, que creo que en definitiva es muy difícil de superar porque somos seres humanos sociales y necesitamos para crear y para vivir siempre estar con otros. Los otros son muy importantes. Además, bueno, la tecnología también llevó a que algunas plataformas de comercio electrónico, como por ejemplo Amazon, premiando la urgencia y buscando un beneficio económico, empezaran a subir en esas plataformas libros para la venta. Es un tema bastante polémico. Hay un gran escritor español que es Jorge Carrión, que escribe en estos últimos meses un libro muy interesante en contra de Amazon, porque junto con todo lo demás que vende Amazon, también se puso a vender libros en su plataforma, pero totalmente descuidando la parte ética y la parte del valor del libro, sino buscando un beneficio económico. Es otro punto que decimos, bueno, ¿qué podemos hacer con este tema que es real y que está sucediendo? Otra forma de salir y que también se notó en esta crisis de la cual estamos saliendo
es la mezcla híbrida, la hibridez entre algunos modelos y otros, en lo que es el papel y en lo que es lo digital. Y en cuanto a las librerías, la creación de modelos interesantes. Jorge Carrión habla, por ejemplo, de los kioscos en Barcelona que unen la prensa con el café o con el kiosco de la venta del periódico. Y muchas librerías, además de los kioscos, intentaron esa modalidad de poner un plus dentro de la librería para capturar y para tener ese público adepto a la lectura y que además tuviera algo más, un plus para concurrir a la librería. Esos modelos híbridos prosperaron y la tecnología ayudó. En Uruguay, durante este tiempo, estos últimos años, el Plan Ceibal, no sé si recuerdan, el Plan Ceibal que entregaba a cada alumno de las escuelas una ceibalita, era un niño y una computadora, trabajó con la primera novela transmedia, Cabo Frío, de un escritor muy reconocido infantil y juvenil, y bueno, miles de niños pudieron tener acceso a una novela a través de las pantallas. Pero además esa novela fue transformada por el equipo de tecnólogos y se hicieron videos de la novela y se hicieron programas radiales que se subían a la red de la novela, series, formas de enseñar inglés a través de los diálogos que se daban, que se crearon en esta novela. O sea, que el Plan Ceibal en Uruguay, dentro de esos ejemplos, fue, me parece, algo muy interesante que ocurrió y que pensamos que tampoco va a terminar, que son modelos de mezcla entre la tecnología y entre la cultura libresca tradicional que van a estar sobreviviendo. La interculturalidad fue también otro tema, porque la pantalla, entrar en una pantalla, supone que con un clicleo o dos nos podemos poner en contacto con cientos o miles de millones de personas de todo el mundo. Y en pocos minutos podemos conectarnos con esas personas y podemos saber de esas personas a través de las fotos que suben, a través del blog, podemos hacer hasta seguidores. Entonces creo que el mundo de la tecnología evolucionó rápidamente durante estas crisis y se quedó. La tecnología va a estar existiendo. Y lo interesante es pensar que el mundo tecnológico y el mundo de la cultura libresca tradicional no son mundos opuestos. Estamos hablando no de culturas diferentes, es una misma cultura. Hoy por hoy hay diferentes modos de leer, diferentes modos de escuchar, diferentes modos de decir, diferentes modos de hablar, diferentes modos de escribir. Entonces, bueno, creo que supone toda una adaptación de la sociedad y básicamente de las instituciones. Siempre pienso que la familia es muy importante en lo que es la alfabetización y lo que es la educación formal y también fuera de la educación formal. Hoy no podemos pensar solamente en la alfabetización desde la escuela, sino que se necesita estar alfabetizado para vivir. Se necesita estar alfabetizado para trabajar, cuando el trabajo cada vez está más computarizado. Se necesita hasta para el tiempo libre, para usar el tiempo libre. Entonces, la alfabetización sale de los ámbitos formales de educación y se instala en la sociedad como una necesidad de la familia y como una necesidad de instituciones y de políticas públicas y privadas que lleven adelante eventos como y eventos como las ferias del libro y eventos como donaciones y como clubes de lectura, grupos de lectura de niños o de jóvenes que se puedan nuclear y conversar, porque hay otra cosa interesante y es que no olvidemos que tanto leer como escribir son construcciones sociales
En algún momento las teorías psicológicas apuntaban a que eran procesos cognitivos los que llevaban al ser humano a ser capaz de leer y de escribir. Hoy, por hoy, está comprobado que si no existe el otro, es muy difícil ser lectores. Y lectores que es mucho más que decodificar. Yo quería, por ejemplo, hoy conversar un poquito en cuanto a lo que significa ser lectores. Primero, ¿estamos de acuerdo como sociedad qué significa leer? ¿Qué es leer para nosotros? ¿Es decodificar? ¿Es simplemente conocer el alfabeto? ¿Es unir las palabras? Imaginar, es cierto. El leer te permite imaginar, es cierto, y te permite comprender a alguien que escribió un cuento para niños, qué quiso decir con ese cuento. Un escritor que escribe mucho sobre animales y pone nombres de animales en sus cuentos y crea historias de animales en sus cuentos, deben ser un ser humano que ama a los animales y que respeta la naturaleza. Descubrir esas cosas, no solamente la decodificación, sino entre líneas. ¿Cuántos artículos periodísticos usan la ironía, el doble sentido? ¿Sabemos nosotros realmente, como lectores críticos, descifrar esas cosas en alguien que está de pronto hablando o escribiendo y lo leemos en una pantalla o en un periódico acerca o en contra o del gobierno o de políticas culturales o de la economía? ¿Somos lectores críticos? Si formamos una democracia y estamos en una democracia, yo creo que el tema de que haya consensos de lo que es leer es muy importante. Leer no es decodificar, es comprender entre líneas y también llegar a la ideología que hay detrás de lo que se dice. Eso es ser lector crítico. Tal vez es un proceso que nos lleva toda la vida. Tal vez nosotros no seamos lectores críticos aún, pero que tenemos que tener consenso sobre lo que entendemos por leer, sí que es muy importante. En un momento leer y escribir eran verbos inmutables, monolíticos. En el siglo IV, por ejemplo, antes de Cristo, surgieron los escribas, que eran profesionales de escribir, que escribían o en arcilla, o escribían en la piedra, o escribían en la seda, o escribían en el papiro, en papel, en papiro, y que bueno, se especializaban en escribir, pero ellos no elegían lo que tenían que escribir. Había personas que eran los que dominaban el discurso y de alguna manera generaban determinados ítems para que los escribas lo escribieran. O sea, que eran profesiones, las del escriba y de aquellos que elegían qué era lo que se tenía que escribir. Cuando se entendió, luego de muchos años, de muchas revoluciones, algunas de ellas sangrientas, que tanto el escribir y el leer eran funcionales y que se necesitaban para la vida, y no solamente de una élite que gobernaba y que dominaba el resto, y surgiendo lo que es el concepto de democracia representativa y de pueblo soberano, como sociedad tenemos la responsabilidad y tenemos la obligación de formar lectores críticos que sepan decidir si tomar agua, si tomar un jugo natural o un jugo en caja, saber, por ejemplo, qué es mejor, si quedarme en casa sentado o salir a hacer ejercicio, de elegir qué ropa ponerme según cómo esté el día, de saber qué libro comprar, y no porque alguien me lo diga o porque Amazon o cualquier otra plataforma, no es solamente con Amazon, de la cual estoy hablando no muy bien, tratan de dirigir
nuestra actitud frente a la elección de los libros. Ser rectores críticos supone muchas cosas. Hay que tener un bagaje cultural importante, hay que tener nociones de lo que es el vocabulario, hay que tener curiosidad, hay que tener atención, muchos elementos que nos ayuden a ser lectores críticos y poder decidir si ese periodista que escribió ese informe me sirve o no. Para eso tengo que contrastarlo con otro periodista que de pronto opina algo diferente, o con otro que está opinando algo que es totalmente nuevo o contrario. Entonces, yo creo que el desafío que tenemos hoy es justamente cómo nos manejamos en ese modelo híbrido entre la cultura tradicional y la cultura virtual. Y por supuesto que estamos pensando que durante muchos años esos modelos van a sobrevivir, van a estar presentes, es un poco lo que nos queda hacia el futuro y que tenemos que coexistir. Entrar o salir del libro se puede entrar de muchas maneras. El libro es el generador de música, es generador de arte, el libro es generador de otras historias, el libro es generador de videos, de series, de películas. Harry Potter y las series que devienen de Harry Potter son una de las más vistas. Pero ¿de dónde salen? Del libro. Si analizamos cada una de esas cosas que nos gusta mirar, de las series o de las películas, vamos a ver que siempre detrás hay un libro. No es que el libro desaparezca, hay otras formas diferentes de leer, otras formas de decir, de escribir. Hoy, por ejemplo, la escritura tradicional tiene que empezar a convivir con la escritura binaria y con los algoritmos. Más allá de que algunos filósofos predicen el cuidado que tenemos que tener como sociedad de que pasar de ser tan humanos, 100% humanos, a ser de pronto domesticados o sometidos a los algoritmos puede suponer la pérdida del juicio de la humanidad. Son de pronto vaticinios muy fuertes, pero que existen y se pueden dar. Entonces, bueno, yo creo que no hay exclusión, que hay alianzas entre ambas culturas, porque ambas culturas además no son democráticas, tenemos que trabajarlas. La tecnología por sí misma no es ni democrática ni antidemocrática, es un recurso, ¿no? Y el libro también es un recurso al cual debemos llegar con esa criticidad como lectores. Otra cosa que me gustaría, no sé cómo vamos de tiempo, vamos bastante bien. ¿Qué compromiso tenemos los que trabajamos en docencia? El gran desafío como docentes es educar en lo que es relevante cuando estamos leyendo en una pantalla, leer por internet. Yo no estoy hablando de los modelos multimedia solamente, ni de los hipertextos, ¿no? Es decir, cuando nosotros entramos a una página de internet, podemos cliquear y pasar de Wikipedia a un diccionario, a una foto. Podemos trabajar de forma multimodal y con un hipertexto. Pero eso, hay algo mucho más importante y que creo que es, por un lado, la facilidad de acceso y la conexión. Acceso y conexión suponen, lo que dijimos ya un poco al principio, que con un simple apretar vamos a estar conectados con miles de millones de personas con las cuales podemos interactuar. Y eso supone una gran diversidad donde como docentes
tenemos que pensar que la escuela no solamente tiene que enseñar un currículum, sino tiene que enseñar a sus alumnos a aprender fuera de la escuela. Los niños hoy aprenden más fuera de la escuela sobre tecnología que dentro de la escuela. Y creo que ese es algo que tenemos que tener muy en cuenta en nuestros programas, más allá del currículo, que es lo que aprenden fuera de la escuela, donde tienen soportes diferentes, donde hay formas de aprender diferentes, intereses diferentes, familias diferentes, constelaciones diferentes. Otra idea importante, además de la diversidad, es la homogeneización. Todos los servicios que nosotros vemos en una pantalla de internet son los mismos para todos, estemos acá, en Nueva Zelanda, en la India, en Europa, en el sur, en línea todo está deslocalizado, no hay nada que esté localizado, todo es abstracto, pero también es todo más difícil de comprender. Entrar en una pantalla es fácil, pero comprender en una pantalla no es tan fácil. Por ejemplo, en un ebook leer una novela en la pantalla. Es bueno en el sentido de que hay de pronto algún vocablo que yo no entiendo, que creo, me voy al diccionario, entiendo la palabra, vuelvo de nuevo al texto y puedo seguir entendiendo lo que el escritor quería decir. Entiendo y empiezo a comprender el texto. Eso es bueno. Aquí estamos, en un ejemplo de botella y vino, cambiando la botella cuando yo salto de un lugar a otro, pero el vino es el mismo, es el texto, es el ebook que tenía. Pero si yo a esto, por ejemplo, hoy les mencioné a un filósofo, y si quiero saber más de Bauman, de pronto no tengo el libro, ¿y qué hago? Cliqueo, hay un libro muy interesante que es el último, que habla del amor líquido. Y no solamente del amor de pareja, ni filial, sino el amor entre todos los seres humanos. Que hay liquidez, que hay ambivalencias y poca duración de todas esas conexiones. Entonces, bueno, yo quiero leer sobre ese libro y de pronto no lo tengo. Entonces me voy a la pantalla y de pronto entro en la Wikipedia y aprendo de Bauman lo que yo quiero, que es polaco, que es un filósofo. De pronto puedo ver, él ya falleció, pero si no fuera así, puedo hacerme seguidor de Bauman, puedo conocer fotos, puedo hasta tuitear si quiero con Bauman, y al final de pronto me puedo hasta preguntar, ¿realmente necesito comprar el libro de Bauman? Yo creo que en este caso estamos con la misma botella, pero también el vino cambió. Son como análisis interesantes cuando tenemos la posibilidad de ver qué pasa detrás de estas acciones que son muy normales, son de todos. Después la publicidad es algo que también es un tema interesante, y es que toda la información se mezcla con la publicidad. ¿Cuántas veces entramos en la pantalla y empieza, saltar anuncios? Empieza 5, 4, 3, ya va a desaparecer, saltar anuncios. Y la publicidad muchas veces es basura. ¿Cómo nos preparamos como sociedad? ¿Cómo preparamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes para manejar esos temas? Se dan cuenta que eso que hablábamos de la importancia de la lectura crítica, cada vez con esta diversidad y esta explosión de conocimientos, cada vez es más importante. No es solamente dejar que los niños entren a una pantalla y que sino analizar esas acciones y ver cómo podemos manejar esas acciones. Y la diversificación también. Leer es más diverso, hay más artefactos, hay más situaciones. La escritura estándar perdió su monopolio. Ya no nos asombra cuando en el WhatsApp las letras mudas desaparecen, cuando se evitan los tildes, tampoco los tildes aparecen, porque el WhatsApp es una forma de escribir y de comunicarse
totalmente diferente. A veces hasta las palabras se modifican, tratando de reemplazarlas por palabras que son más largas, porque ahí lo que importa es, como dice Bauman, en esa posmodernidad líquida, lo que importa es la urgencia, lo rápido, lo que necesito comunicarme con el otro. Entonces, son todos desafíos a los cuales nos plantea a esa constelación del libro que hablábamos hoy, que los tenemos que asumir, no solamente desde los educadores, sino también desde la familia. Para ir terminando, porque es algo que quería resaltar, Daniel Casani es un gran pedagogo español al cual he seguido desde los primeros años de ejercicio de la docencia en los institutos de formación docente en cuanto al concepto de lectura. Él habla mucho de criticidad, habla mucho de la formación y hace una gran diferencia entre los lectores de la cultura del libro tradicional y los lectores en la pantalla. Y él dice que antes una persona culta era aquella persona que tenía muchos libros en su casa, que leía muchos libros, que tenía grandes bibliotecas, pero que no producía, leía. Que el leer en pantalla vamos a pasar de ser consumidores a prosumidores. Estamos permanentemente produciendo contenidos, los internautas, que navegamos en internet y que a veces necesitamos aprender a navegar en internet. Barcos a la deriva son los internautas que no están preparados a ser lectores críticos. Y dice algo que lo leí hoy de mañana, para poner algo nuevo también a mi acervo de lo que es leer críticamente y a esto de la lectura en pantalla. Por ejemplo, la creación es una forma de ser prosumidores. Cuando nosotros abrimos nuestro blog, cuando subimos nuestras fotos, cuando creamos nuestros videos, ya somos creativos, estamos añadiendo contenidos a las redes sociales. Pero también por agregación. Cuando yo doy mi opinión sobre ese periodista que escribió sobre ese tema, cuando corrijo algún error en Wikipedia, estoy agregando contenido. Cuando comparto ese contenido con otros. Y soy también curador. La curación aparece también como otra forma de ser prosumidores. Cuando pongo el me gusta, actúo como un curador de obras de arte, ¿no? Y elijo, me gusta, comparto algo y de pronto no todo. Entonces, cuando leemos en la pantalla, leer en pantalla es una forma de compartir y también de crear contenido. Hoy una persona culta, o la que aspiramos a que sea una persona culta, y no estoy hablando de aquellas élites que tenían sus bibliotecas y podían comprar libros, hoy podemos leer de muchas maneras, sino que también tenemos que aprender y tenemos que enseñar como educadores este tema de cómo manejar internet y cómo utilizar la pantalla y las redes sociales. ¿Desafíos? Bueno, muchísimos. Si en algún momento dijimos que los libros en papel habían sobrevivido las novelas ilustradas, los cómics, los libros objetos, son muy importantes porque son buenos en la artesanía, en el dibujo, en el papel que utilizan, son como libros coleccionables. Bueno, las editoriales están pensando en eso, en seguir aumentando ese tipo de ediciones de esos libros. Pero también el auge de lo sonoro, los audiolibros, que también en este tiempo de pandemia, bueno, hay que mejorar esos audiolibros, las editoriales están pensando, los escritores también, antes de escribir, ya están pensando qué pasaría con ese libro cuando llegara a la pantalla,
qué cosas se podrían derivar de él, si una serie, si un video, si una exposición de arte, de un artista plástico que comparta el mensaje de esa obra. Yo creo que este tema de la tecnología y este tema de tener miedo que el libro no exista, no es real. Los que amamos los libros vamos a seguir leyendo. Va a depender de nosotros también que las librerías existan. Porque claro, con Amazon los libreros desaparecieron por los mensajeros, ¿no? No existieron las librerías como entre la editorial y el público, el librero empezó a desaparecer, la figura, ¿no? Entonces, sería bueno pensar en lo que dijimos de esos modelos híbridos, de las librerías café, de las librerías para compartir con amigos de pronto en la presentación íntima de un libro, o los kioscos con la prensa y el café, ir a esos modelos, pero no pensar que tener esa posición un poco siniestra, decir, bueno, se acabó el libro, no existe, no. La hibridación llega, la mezcla es necesaria, porque la extranjería además, la extranjería de la cual, bueno, deriva el proceso de la migración, ¿no? El multilingüismo que hoy tenemos cada uno de los países de Latinoamérica, y no solamente de Latinoamérica, exige la hibridación, pero no solamente provocado por la extranjerización de la migración de un país a otro, sino también la extranjerización que vivimos como generaciones, con las generaciones anteriores y también con las generaciones posteriores. Ahí también somos extranjeros. ¿Cómo combinamos todo este tema? Y bueno, por Carrión, que hoy lo mencioné, habla de un futuro complejo, porque él dice que lo que viene es el Internet de las cosas. Y se pregunta, y les pregunta a los escritores, y les pregunta a los consumidores y a los lectores, ¿vamos a conectar los libros? ¿Qué va a pasar con las estanterías de las librerías? ¿Van a estar conectadas? ¿Va a haber sensores en nuestras casas y en nuestras bibliotecas donde nos digan cuántos libros nos falta leer? ¿O cuál fue el libro con el cual estuvimos más tiempo leyendo? Son, creo, cosas que nos parecen un poco locas, pero que pueden suceder. Todo depende de nosotros. Todo depende de que formemos lectores críticos capaces de decidir cosas. Todo depende de que fortalezcamos los vínculos y que sigamos construyendo la sociedad de los libros y la sociedad de la constelación entre todos.